Hola a todos, yo soy la doctora Hortensia Castañeda Hidalgo y en esta ocasión vamos a compartir la conferencia Pasión por Servir y Cuidar, Enfermería, Arte y Ciencia. Es una manera de celebrar el Día Internacional de la Enfermera. Lo hacemos también en México. Es un día muy particular para todos los enfermeros, todas las enfermeras del mundo, y es un día muy especial para mí particularmente. La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración que se brinda a personas de todas las edades y también a las familias, los grupos y los comunitarios. Pueden estas personas estar enfermos o no. Y además, enfermería atiende en cualquier circunstancia. La enfermería comprende la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. También es la atención que se dispensa a los enfermos, a los discapacitados y también a aquellas personas que se encuentran en situación terminal. El profesionalismo de enfermería se logra a través de la profesionalidad de sus miembros. La profesionalidad es lo que vemos reflejado en los actos de las personas, de las enfermeras. Tiene que ver con la calidad y los atributos que esos enfermeros demuestran en la práctica clínica durante el servicio que brindan de cuidado a las personas, a las familias y a las comunidades. Es decir, el profesionalismo de enfermería se hace evidente, se hace patente en nuestros actos cotidianos como enfermeros, pero no solamente dentro de nuestra práctica profesional, sino también en nuestra vida cotidiana. Es decir, en todo momento los enfermeros tenemos que demostrar nuestro profesionalismo. Lo acabamos de ver con estos enfermeros solidarios, magníficos, que frente a la desgracia inmediatamente ejercieron la profesión cuidando de aquellos que estaban en desventaja, que estaban padeciendo, que tenían dolor. Estos enfermeros no se detuvieron a ver si ya habían salido de su turno, sino que inmediatamente empezaron a ejercer la profesión de enfermería. Para que hablemos de enfermería como profesión, como ciencia, como disciplina, es necesario que recordemos que la investigación en enfermería es un pilar fundamental para poder seguir desarrollando esta profesión. Hemos escuchado de manera cotidiana que enfermería es ciencia y arte, y nada más acertado. Enfermería sí es ciencia y sí es arte, pero todos los enfermeros del mundo debemos de seguir incursionando en el ámbito de la investigación en enfermería para ir creciendo nuestro propio cuerpo de conocimientos y con ello seguir ejerciendo la profesión, seguir ejerciendo la enfermería como disciplina, que es cuando una ciencia, una profesión se enseña a la generación que sigue. De tal manera que seguir impartiendo clases y seguir aprendiendo metodología de la investigación en enfermería será una de las rutas más importantes para mantener a enfermería como profesión. Hay criterios que se atienden para poder hablar de profesión y también ese proceso de profesionalización que hemos seguido los enfermeros. La finalidad de la profesionalización es lograr la excelencia en el desempeño profesional, así también como un alto nivel científico en todos los enfermeros del mundo, trabajar con humanismo y ejercer nuestros valores éticos para ponerlos al servicio de todas las personas. Esa imagen que ustedes tienen ahí es cuando yo trabajaba para el Hospital General Dr. Carlos Canseco en Tampico, Tamaulipas, y estaban celebrando el Día de la Enfermera. Recibimos una invitación para ir a un canal de televisión a hablar de la relevancia de la profesión de enfermería. No debemos agotarnos, no debemos cansarnos, debemos de seguir hablando siempre para elevar el nivel de enfermería, pero sobre todo para hacer consciente a la sociedad de la importancia que tiene esta profesión. Una sociedad que cuida a sus enfermeras, una sociedad que protege a sus enfermeras, es una sociedad que valora lo que es la riqueza de contar con salud. Estos criterios de profesión y seguir en este proceso de profesionalización tiene que ver con contar con un cuerpo propio de conocimientos teóricos y prácticos, tener además una teoría conceptual y una metodología de trabajo y procesos que se han basado en el método científico. Entonces, enfermería es la ciencia y el arte del cuidado. En el caso particular de esta profesión, enfermería ya cuenta con un cuerpo propio de conocimientos, ya tiene también una estructura teórica conceptual y por si fuera poco, tenemos una metodología de trabajo propia muy particular de enfermería que es proceso enfermero.
En enfermería, en esta profesión, en esta disciplina, se abarcan también aquellos cuidados autónomos y en colaboración con otros profesionales de la salud, y estos cuidados se brindan a personas de todas las edades, como he dicho anteriormente, a sus familias, a grupos o a comunidades completas. Estos pacientes pueden ser enfermos o no. Recuerden que enfermería también es promover la salud, y enfermería trabaja en todos los contextos. Trabaja en contextos en paz, en contextos en guerra, en contextos de pandemia, en el contexto de la docencia, en el contexto de la investigación. Ya entonces todos debemos de sentirnos orgullosos de poder ejercer esta profesión. Las funciones esenciales de la enfermería también tienen que ver con la defensa de nuestro paciente, el fomentar un entorno seguro para nuestro paciente, seguir con la investigación científica, participar en la política de salud para poder concretar el que haya salud en todas las políticas, y también gestionar para los pacientes y en los sistemas de salud lo que sería el bienestar para la comunidad de este país en particular y en cualquier país donde se desempeñan las enfermeras. La profesión. La palabra profesión viene de una palabra latina que es la acción y el efecto de profesar, es decir, ejercer un oficio, una ciencia o un arte. En el caso de enfermería, ejercemos la ciencia con el arte de enfermería. La profesión, por lo tanto, es el empleo o trabajo que alguien va a ejercer y por el que además debe de recibir una retribución económica. Sabemos que en muchas partes del mundo la retribución económica que reciben las enfermeras no es acorde a las responsabilidades que ella tiene. No es acorde tampoco a todos los años que se ha formado como un profesional. Entonces, es momento de empezar a gestionar y a hacer política verdadera para poder lograr que las enfermeras en el mundo entero tengan la retribución económica, el salario que merecen por sus conocimientos, por la formación y sobre todo por las responsabilidades que tienen a su cargo. La ocupación legal de una persona es retribuida en términos monetarios y contribuye evidentemente a solventar sus necesidades, donde para su ejercicio se requieren estudios a nivel universitario. Esto viene a colación porque siempre han dicho también que en enfermería debe de haber abnegación. Por supuesto que sí, pero no en cuestión de salario. La abnegación viene para solidarizarnos con el dolor del otro, con la empatía que debemos de tener para cuidar a nuestros pacientes y para enseñar a nuestros compañeros, para ser compañeros verdaderamente y dejar de lado todas aquellas situaciones que pongan en riesgo la seguridad del paciente. Cuando un equipo de trabajo trabaja solidariamente, cuando las enfermeras pueden ser buenas compañeras, no estamos hablando de amigos, pero ser buenos compañeros, con ello también estamos asegurando la calidad del cuidado que se brinda al personal de salud. Es importante entonces que sepamos que la abnegación se refiere a eso. La abnegación no se refiere a que me pagas poco por el trabajo que yo hago. Entonces, hay que seguir levantando la voz para recibir la retribución económica relacionada a la profesión, a las responsabilidades, a la obligación y sobre todo a todos los años que nos ha costado llegar al nivel que hoy tenemos. Las enfermeras en todo el mundo deben de ser conscientes de forma continua de la salud de sus pacientes. El personal de enfermería suele centrarse mucho en lo que es el evento principal que le está sucediendo al paciente, pero también hoy en día es muy importante y muy gratificante ver que prestan atención a cualquier otro síntoma posible del paciente, a los signos que va manifestando el paciente, y esto es lo que nosotros en enfermería conocemos como las respuestas humanas. ¿Cómo está respondiendo un paciente al accidente? ¿Cómo responde el paciente a su futuro final? ¿Cómo responde esa paciente a su nueva maternidad? ¿Cómo responden? Entonces, en enfermería tenemos que estar cuidando las respuestas humanas, las tenemos que estar valorando para poder ejercer verdaderamente el cuidado holístico. Para hablar de generalidades de la profesión de enfermería y también aquellos principios y características que nos rigen, debemos recordar que enfermería es ciencia. Es ciencia porque implica una serie de conocimientos científicos de diversas disciplinas que hemos ido adaptando y ajustando a la enfermería,
pero hoy mismo también somos capaces de generar nuestro propio conocimiento en relación a estudiar fenómenos que atañen a la enfermería. Esos fenómenos son la enfermería misma como profesión, como disciplina que se ejerce, también a quién atendemos y también cómo podemos seguir desarrollándonos. Entonces, el cuerpo de conocimientos propio de enfermería ahí está y tenemos que seguir contribuyendo a desarrollarlo. Pero enfermería también es arte porque implica algo de creatividad, implica empatía, implica compasión por el dolor del otro, implica deseos de seguir apoyando a aquellas enfermeras que apenas se están forjando. Los invito a que nunca se olviden que fueron estudiantes de enfermería y por lo tanto deben de tratar a los estudiantes de enfermería como a ustedes les hubiera gustado que los trataran. Para hablar de las áreas de acción de enfermería, debemos recordar que enfermería es la ciencia del cuidado de la salud de los seres humanos o del cuidado del ser humano cuando éste se encuentra enfermo. Es una disciplina que en el siglo pasado, pero particularmente en los principios del siglo presente, ha ido definiendo cada vez más sus funciones dentro del ámbito de las ciencias de la salud. Ha ido también perfilando hacia donde se encamina y también ha sido cada vez más reconocida por la sociedad. En México hay una encuesta fantástica que dice que la ciudadanía reconoce a la profesión de enfermería como una de las más valiosas en todo el país. Entonces es momento de que este reconocimiento de la sociedad hacia la profesión de enfermería se vea también en el cuidado de la enfermería, en el cuidado de las personas que ejercen esta profesión y por lo tanto cuando la sociedad confía en nosotros, el profesional de enfermería lo que debe de hacer es retribuir esa confianza con conocimiento, con entrega, con empatía, con valores y con ética. La enfermera es la experta en respuestas humanas de los enfermos. La misión de la enfermería es disminuir la ansiedad que le genera al paciente cualquier enfermedad, cualquier acción, cualquier accidente, incidente que pueda haber tenido y que eso le va a elevar su nivel de ansiedad al paciente. Entonces, como las enfermeras somos los profesionales en cuidar, tenemos que atender la ansiedad del paciente al mismo tiempo que estamos cuidando de él para facilitar su curación. También es importante que recordemos que enfermería debe de proporcionar cuidado y comodidad al paciente. Además, cuando llevamos a cabo nuestras intervenciones de enfermería, debemos de recordar que las llevamos a cabo para alcanzar resultados esperados. No estamos haciendo una rutina de enfermería. Valoramos al paciente, identificamos sus respuestas humanas, queremos mejorar la condición del paciente y con ello intervenimos a través de acciones de enfermería que tienen un fundamento científico para poder llevar al paciente al resultado esperado, a la mejoría de su condición o a la aceptación de la misma, pero siempre acompañándolo como profesionales de enfermería. La práctica de la enfermería como profesión se va a guiar de manera constante en el acervo que se ha recolectado ya a través de la investigación científica. Este acervo nos ayuda a identificar problemas y también a saber tomar decisiones acertadas para resolverlos. Cuando hablamos del acervo de investigación científica es cuando hablamos, por ejemplo, de poder valorar pacientes a través de teorías enfermeras. Valorar pacientes también a través del marco de valoración, que es el modelo de patrones funcionales de Marjorie Gordon. Ahí es que estamos utilizando los resultados de la investigación científica y con ello identificaremos la respuesta humana que tiene una persona, un grupo o una comunidad a determinado fenómeno que le está afectando. También ahí es que podremos determinar qué resultado espero con mis intervenciones de enfermería. Recuerden que los diagnósticos enfermeros, los resultados esperados y las intervenciones de enfermería son resultado de la investigación científica y deben de tener determinado nivel de evidencia para poder estar incorporados a las taxonomías. El desarrollo profesional de enfermería se vio magnificado al terminar la Segunda Guerra Mundial.
por diversos fenómenos que se fueron sucediendo y entonces ello hizo que se impulsara el rol de enfermería como profesional. En el primero es que hubo desarrollo de los conocimientos biomédicos. Entonces en enfermería tenemos que compensar la deshumanización que sucede con el avance tecnológico. Las enfermeras no cuidamos monitores, las enfermeras cuidamos pacientes. Observamos el monitor para que nos ayude a identificar la situación del paciente. Entonces yo no voy a un turno a cuidar los monitores, voy a un turno de trabajo a cuidar a mis pacientes y me apoyo en la información que está brindando el equipo biomédico y el avance tecnológico para seguir cuidando al paciente. También recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial vino un cambio en el concepto de salud y ahí es cuando enfermería empezó a trabajar una visión holística. Esto significa que empezamos a valorar al paciente, a cuidarlo en las diversas dimensiones que tiene el paciente: física, obviamente, psicológica, social, espiritual y contextual. Entonces, en estas dimensiones, si se cuidan todas ellas, estamos hablando de cuidado holístico. Hoy sabemos que hay una demanda de enfermeras cada vez más cualificadas para poder buscar el desarrollo del estado de bienestar de la comunidad que cuidamos las enfermeras. Entonces, claro que hay cada vez una demanda más grande en que haya enfermeras mejor preparadas, pero al mismo tiempo en que haya más enfermeras. La pandemia hizo evidente en todos los países del mundo que hay una escasez de enfermeras profesionales en todos los países. De tal manera que es muy importante seguir invitando a los jóvenes que van a egresar de la educación media superior para que ingresen a la profesión de enfermería a estudiar la carrera de licenciado en enfermería y después ir al posgrado y después del posgrado ejercer en la práctica clínica o comunitaria o ejercer en la docencia o dedicarse a la investigación. Pero seguimos necesitando muchas enfermeras bien preparadas a lo largo de todo el mundo. También sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha aparición de otras profesiones relacionadas con la salud. Es el caso de Argentina. En Argentina las enfermeras son unas y las instrumentistas quirúrgicas son otras. Solo se preparan para ser instrumentistas quirúrgicas. Es muy interesante esta formación. Sin embargo, en México, para poder ser una persona, alguien que ejerce de enfermería quirúrgica, primero debe de tener la formación de licenciatura en enfermería. Entonces, con el surgimiento de diversas profesiones, esto también ha obligado a que enfermería delimite su rol. Y es muy importante porque tenemos que saber que lo que hace enfermería solo lo puede hacer enfermería. No lo pueden venir a hacer otras profesiones. En enfermería no ayudamos, no auxiliamos, no hacemos nada de eso. Contribuimos, colaboramos con el equipo multidisciplinario de salud precisamente para brindar atención de salud a la comunidad que lo requiere. Dentro de las funciones del profesional de enfermería, pues la primera es ayudar al paciente sano o enfermo a conservar o recuperar su salud. Pero también tenemos que seguir cuidando que el paciente tenga una vida digna y adecuada a su entorno. Entonces, desde que están ustedes en primer semestre, a todos los estudiantes de enfermería se les enseña que enfermería tiene como función primordial la función asistencial, la función docente, la función administrativa y la función de investigación. Sin embargo, no debemos de olvidar que enfermería ejerce la abogacía por el paciente. Es una de sus funciones importantes la defensoría del paciente, de tal manera que cuando el paciente no se puede defender por el motivo que sea, porque esté bajo anestesia, porque está en coma, porque está inconsciente, porque no sabe hablar nuestro idioma, porque no entiende lo que le están diciendo, es justo una de las funciones de enfermería más importantes, ejercer la defensoría de nuestros pacientes. Enfermería habla por sus pacientes, enfermería defiende a sus pacientes. Entonces, como podemos ver, estas funciones no debemos olvidarlas, pero tampoco debemos de dejar de lado el ejercer la abogacía por nuestro paciente. Hay también principios que guían la práctica de enfermería y estos principios están basados en todas estas ciencias que nosotros tenemos ahí. No podemos negar que hemos apoyado el desarrollo de la profesión de enfermería en ciencias como las que vemos ahora mismo en la imagen. Ahora las hemos apropiado y las hemos ido adecuando
al contexto de enfermería. Este es un ejemplo, el de la teoría de Benner, del novato a experto, que se tomó de una teoría que salió de la ciencia de la psicología, pero la doctora Patricia Benner la adaptó a lo que es enfermería. Entonces, no estamos peleadas con las otras ciencias, queremos seguir nutriéndonos de toda la información que esas ciencias pueden proveer y de ahí entonces tener fundamentos científicos para ejercer nuestra profesión de enfermería utilizando el conocimiento que acopian todas estas ciencias. También como principios fundamentales de la enfermería es respetar la individualidad de las personas, satisfacer las necesidades biológicas que puedan tener. Y entonces volvemos al punto de la teoría y recordamos el modelo de Virginia Henderson que dice que todos los seres humanos tienen 14 necesidades que se deben de atender para poder cuidar a un paciente. Tenemos 7 que son necesidades básicas y otras 7 necesidades que tendríamos que tratar de contribuir como enfermeros profesionales a satisfacerlos. Entonces, como pueden ver, el punto 2, satisfacer las necesidades fisiológicas de nuestros pacientes, está basado también en teoría y en ciencia. El principio 3, como dice ahí, es proteger a los usuarios de agentes externos que causan enfermedades. Por lo tanto, hacemos promoción de la salud, evitamos riesgos, educamos al paciente y a la familia, educamos a nuestros compañeros para disminuir los riesgos de, por ejemplo, tener infecciones asociadas a atención en salud, que sabemos que antes eran lo que conocíamos como enfermedades nosocomiales o infecciones nosocomiales. Todos estos agentes externos que causan enfermedades, es enfermería justo quien puede trabajar para proteger al enfermo. Y por si fuera poco, contribuimos a la restitución de la salud del usuario de manera que pueda incorporarse de manera activa a la sociedad, pero hemos de agregar que si no es posible esto, también podemos acompañarle para que el paciente tenga una muerte digna. Esto se logra a través de nuestra herramienta metodológica fantástica que es proceso enfermero. Cuando utilizamos proceso enfermero, tenemos que estar conscientes que lo utilizamos además utilizando las taxonomías de lenguajes estandarizados, por ejemplo, de diagnósticos, de resultados esperados y de intervenciones de enfermería. Estas taxonomías están basadas en ciencia pura. Todo lo que se contiene en los libros que contienen las taxonomías han tenido que ser pasados por un escrutinio absoluto para ver si tienen el nivel de evidencia que se requiere para poder ser incorporado a la taxonomía. A los libros de las taxonomías contribuyen enfermeras, enfermeros de todo el mundo. Ustedes lo pueden hacer también. También los invito a que utilicen los libros de las taxonomías, evidentemente las ediciones más actualizadas. En este ejemplo les tengo la edición 2018-2020 y quiero subrayar que es la edición hispanoamericana la que debemos de usar en el continente americano porque es una edición preparada específicamente para los hispanoparlantes de este continente. Entonces, es un orgullo para mí hacerles recordar a ustedes que yo soy la traductora del libro para Hispanoamérica y hay algunos enfermeros, un enfermero peruano, un enfermero argentino y 2 enfermeras mexicanas que revisan el contenido semántico de mi traducción para saber si va a ser comprendido en el resto de los países del continente americano cuyos ciudadanos son hispanoparlantes. Entonces, les informo también que ya en julio saldrá a la venta la edición 2021-2023 de los diagnósticos enfermeros, por lo que espero que muy pronto tengan ustedes ese volumen en sus manos y puedan seguir estando totalmente actualizados en la ciencia de enfermería. Por último, quiero decirles que este día 12 de mayo de 2021 es un día muy significativo para mí como enfermera, puesto que el Gobierno de la República, a través del Consejo de Salubridad General, me ha conferido el reconocimiento en Enfermería 2021 Graciela Arroyo de Cordero. Yo dedico este reconocimiento a todas las enfermeras que están en la práctica, ahí en la primera línea de batalla, a todas aquellas enfermeras que no son reconocidas, pero que su trabajo es muy importante. Yo dedico este reconocimiento a las enfermeras docentes que nos esmeramos en hacer bien nuestro trabajo
en los que perseveramos a través de muchas dificultades, en los que no nos centramos en los aspectos de política, sino que nos centramos en el conocimiento y en la entrega hacia nuestros estudiantes. Con esto me despido y les agradezco mucho la atención que hayan prestado a esta conferencia. Nos veremos en una próxima. Hasta luego.